Conocer. Bendito Dios, porque siempre conocemos, ¿verdad?, a alguien en el caminar, ¿verdad? Ya sea andando en el mundo, andando en Cristo Jesús, siempre hay alguien que tenemos por conocer. Bendito el Señor. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios, ¿verdad?, porque Él ha sido bueno y nos ha ayudado. Y dice su palabra que si nosotros nos mantenemos en sus mandamientos, guardándolos, podemos pedir todo lo que queramos y Él lo hará. Por eso es ahí la importancia de permanecer obedeciendo su palabra. Bendito Dios. Aleluya. Muchas veces, ¿verdad?, en el mundo, sin el conocimiento de la palabra, nos atrevemos a decir que oramos y Dios nos oye, ¿verdad? Pero cuando yo voy al libro de San Juan, me dice el Cristo de la gloria: si guardáis mis mandamientos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si guardáis mis mandamientos, pide todo lo que quieras al Padre y yo lo haré, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia que no checa muy bien con lo del mundo ahí. Pero aquí estamos, ¿verdad?, para revelar la palabra de Dios. En realidad el que la revela es el Espíritu Santo, pero nosotros estamos dispuestos a hablar en el nombre del Señor Jesús. Y no es a nosotros, sino a nuestro Dios la gloria y la honra. Y quiero predicar bajo el tema: ¿qué tan buen escudero eres tú? ¿Qué tan buen escudero? Y los invito a que abran sus Biblias en el libro de Primera de Samuel. Libro Primera de Samuel, capítulo 17, verso 1 al 10. Vamos a estar leyendo para iniciar esta palabra. Bendito Dios. Capítulo 17 del libro de Primera de Samuel. Aleluya. Capítulo 17, verso 1 al verso 10. Para entrar en su palabra. Y el tema: ¿qué tan buen escudero eres tú? Bendito Dios. ¿Lo tenemos? Hemos alabado al Señor, hemos glorificado su nombre y hemos puesto en sus manos este servicio, ¿verdad? Y que sea de grande bendición para cada uno de ustedes. Le damos gracias a nuestro Dios primeramente por la vida de cada uno de aquellos que mira estos videos, ¿verdad? Dios les bendiga grandemente. Amén. Y Dios haga perseverar sus caminos en el Señor. Gloria al Señor. Y si todo lo tenemos, leemos la bendita palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Y su palabra dice: los filisteos juntaron a sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socó, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Dominim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era del el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puestos en orden de batalla?
¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere pelear contra él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Bendito Dios y buen Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo, mar y tierra y todo lo que en ellos hay. Todo cuanto hay, Señor, en los cielos y en la tierra, el mar y su plenitud, Señor, tú lo fundaste, Señor. Tú lo formaste, Padre Santo. Todo cuanto pasa por los senderos del mar, Señor. Oh Padre Santo, tú eres grande sobremanera y no hay Dios tan grande como tú, Señor. Oh Padre Santo, el cual sea digno de toda adoración y de toda exaltación y alabanza, Señor. Y oh Padre Santo, y que todos te den la honra y la gloria merecida, Dios mío. Porque tú eres sobremanera grande y majestuoso, Señor. Y grande es tu poder, Padre. Y tu misericordia, Señor, de generación en generación, Padre mío. Oh Padre Santo, en esta hora recibe gloria, Señor. Recibe honra, Señor. Oh Padre Santo, y sé tú, Señor, sé tú, Padre Santo, llevando el control de esta palabra, Señor, que la pongo en tus manos, Señor. Yo te ruego, Dios mío, que seas, Padre Santo, llevando el control y llevando esa palabra a nuestros corazones, Señor. Que podamos, Señor, ser vivificados por tu palabra. Que podamos ser santificados, limpios por tu palabra, Señor. Que el débil, Señor, se levante, que tome nueva fuerza, Señor. Que el que se ha desviado, Señor, oh Padre Santo, pueda entrar, Señor, en la rectitud, Señor, y buscar, Señor, tu rostro. Oh bendito Dios, que aquellos que se han caído se levanten en el nombre de Jesús. Oh bendito Dios, que los enfermos se sanen, Dios mío, y que todo aquel corazón doliente, Padre, sea sano por el poder de tu palabra, Señor, y cobren vida, Señor, aquellos que están muertos espiritualmente por el poder de tu palabra, Señor, porque por el poder de tu palabra fueron hechas todas las cosas, Señor, que ahora podemos ver, Señor, porque tú eres grande, Señor, sobremanera, Señor. Y grande es tu nombre, bendito Rey de gloria. Utiliza, Señor, tu siervo inútil, Señor, como vaso, Señor. Y habla a tu pueblo. Habla, Señor, a tus siervos, Señor. Habla, Señor, a todo aquello que esté al alcance, Señor, de nuestra voz, Padre mío. Oh, bendito Dios. Y conmueve los corazones, Señor. Así como tu palabra, Señor, conmueve los cimientos de este mundo, Señor. Que tu palabra conmueve esos corazones, Señor, endurecidos, Señor. Y vengan a ti. Por el poder de tu palabra, Señor, queda reprendido todo espíritu contrario. Todo aquel que quiera hacer rebelión contra tu verdad, Señor, queda atado, atado, Dios mío, y arrojado en lugares secos y áridos por el poder de tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y haya libertad, Señor, para tu palabra. Y haya libertad, Señor, para que lo escuchen, Señor amado. Sean libres en el nombre de Jesús, te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Bendito Dios, aleluya. Déselo fuerte porque nuestro Dios se lo merece. Bendito el Señor. No hay nada más hermoso, mis hermanos. Nada más maravilloso que estar reunidos en su nombre, en la presencia de nuestro Dios, para exaltar su grandeza y poder ser vivificados en su palabra. En el mundo, mis hermanos, tenemos cosas y casos, ¿verdad? Que nos debilitan, que nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir como que no podemos, como que no valemos. Bendito el Señor, pero Dios siempre está a tiempo para levantarnos
para levantarnos el ánimo y para darnos fuerzas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y estaba yo leyendo esta palabra y el Señor nos habla, me hablaba a mi vida, ¿verdad? Porque sé que el Señor nos habla a través de su palabra. Y si me habla es para que yo la comparta con todos ustedes. Da de gracia lo que te ha sido dado de gracia. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Qué bonito, mis hermanos, es mirar todas las obras de sus manos, de nuestro Dios. Sí, amén. Podemos gozarnos, ¿verdad? En todas las cosas, ¿verdad? Que son materiales. Y lo que yo estaba notando, que nosotros somos fáciles de emocionarnos como los niños. Qué hermoso fuera que así nos emocionáramos en las cosas de Dios. Sí. Y estaba yo meditando, ¿verdad? Que así como veo a un niño que se goza con un regalo que le da a sus padres y se alegra y se le abren sus ojitos y empieza a emocionarse. Así nosotros como adultos a veces cuando tenemos un logro nos emocionamos. Cuando compramos algo que deseamos, lo miramos una vez y lo miramos otra vez y nos gusta, nos deleitamos. Cuando tenemos la oportunidad de que Dios nos da, ¿verdad? De comprar algo, un carro o cualquier otra cosa, nos gusta y estamos, como dice el dicho, ¿verdad? Como un niño con juguete nuevo. Sí, amén. Y así es en todo. Qué lindo sería que fuera así también en las cosas del Señor. Sí, Señor. Bendito Dios. Entonces, aquí el detalle es que la gente se afana tanto en las cosas, ¿verdad? Dios ya nos bendijo, que bueno, gloria a Dios. Pero no dejar que esas cosas materiales nos quiten la bendición de darle gloria al que vive. Amén. Porque para todo hay un tiempo. Hay gente que busca al Señor, ¿verdad? Porque tiene una necesidad, ¿verdad? Porque ya tiene tiempo sin trabajar, por ejemplo. Y sabe que hay un Dios poderoso y que si uno le clama, Él hace misericordia. Y el Señor lo hace. Porque su palabra dice claramente: todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Si tú buscas a Dios de cierto, le hallarás. Pero aquí el detalle es que a veces nosotros somos como aquellos que vinieron a Él, aquellos 10 leprosos, y que solamente uno regresó agradecido, ¿verdad? A seguir al Señor. Y los otros 10 no estaban. Entonces, cuando el hombre recibe la bendición, ya no quiere el compromiso, solamente quería la bendición, el favor de Dios. Y ciertamente tenemos el favor de Dios. Pero yo no solamente quiero tener el favor de Dios, yo quiero tener la salvación de Dios. Es mejor. Si usted quiere la bendición de Dios, pues solamente la va a obtener y va a agarrar lo que usted necesita. Está bien. Pero se puede perder si no prefiere la salvación de Dios. Porque dice la palabra que todas las cosas que hace el dinero es la perdición de los hombres. El amor al dinero es la perdición de los hombres. Cuando el hombre se afana en las cosas materiales y se olvida de las cosas espirituales, se pierde. Se pierde. Bendito Dios. Vamos a entrar en la palabra. Nosotros hemos escogido la mejor parte. Podíamos estar festejando cualquier otra cosa, podíamos ir quizás a comer, ¿verdad? Hoy es domingo, levantarnos bien tarde. Hoy es domingo, es el único día que puedo descansar, dormir hasta tarde. Pero gloria a Dios que nos levanta más temprano, ¿eh? Bendito Dios. Y hay gozo, hay alegría porque hemos escogido la mejor parte. Gloria al Señor. Dios bendiga a aquellos que se les durmió el gallo, ¿verdad? Y que no quisieron levantarse porque le dieron mejor el gusto a la carne, ¿verdad? Dios tenga misericordia de nosotros y de ellos también, ¿verdad? Pero aquí lo que les estoy diciendo es que es mejor buscar a Dios. Bendito Dios. Y esto es lo que hacía David, y quiero platicarles sobre David.
Y el tema sigue siendo: ¿qué tan buen escudero eres tú? Entonces, los filisteos, mis hermanos, eran un grupo grande y fuertes. Y aparte de eso, traían un enemigo terrible que los apoyaba. Era un gigante. Y cuando nosotros nos enfrentamos a un gigante, a veces nos pasa como los hijos de Israel, que tiemblan como gelatina. Empiezan a temblar porque se espantan. Y no debe ser así. Y David nos da una muestra enorme de la confianza y de la fe en nuestro Dios, siendo aún jovencito. Bendito Dios. Y entonces estaban estos filisteos, ¿verdad?, en un área, en Soco, que es de Judá. Fueron y se acercaron a Judá y a pelear con los hijos de Israel. Pero fíjese la astucia del enemigo que usa, que siempre quiere que la iglesia les aviente un hombre por delante, no más con uno. Dice, y él confiando en sus armas de guerra, ¿verdad?, confiando en su altura, en su fortaleza, en su fuerza. Dice, mándenme uno que lo represente, y si me gana, nosotros seremos sus siervos, sus esclavos. Pero si yo le gano, entonces ustedes nos servirán a nosotros. El diablo es astuto. Amén. Y quiero decirles que el hombre que representa al pueblo de Dios es semejante a un pastor. Bendito el Señor. Yo les voy a decir por qué. Porque aquel que fue a representar al pueblo y a Dios era pastor de ovejas. Era el más pequeño de los hijos de Isaí. Bendito Dios. Dios pudo haber enviado a Saúl mismo por ser el rey. Tenía que representar a Dios. Pero Saúl estaba temblando junto con los demás. El rey Saúl estaba temblando. Bendito el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y dice la palabra en el verso 3: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, y Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Entonces, cuando ellos se iban a reunir en la batalla, iban a salir cada quien de su monte, ¿verdad? Y el valle estaba ahí listo para el combate. Y entonces cada día, dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Cuando él salía del medio de ese monte y se arrimaba al valle, para que de modo que lo oyeran los hijos de Israel, se les acercaba, cocoreándolos, ¿verdad?, como dicen por ahí, ¿verdad? ¿Ha visto los perritos esos que son chiquitos ahí, cómo se arriman, como que te van a morder? Pero ni te muerden, nomás están ladre y ladre, ladre. Así, ni más ni menos. El enemigo siempre anda ladrando para querer espantar a los hijos de Dios. Bendito Dios. Y dice la palabra del Señor que el hombre era grande, era un gigante. Estaba yo indagando sobre la altura de 6 codos y un palmo, y déjeme decirle que ese hombre medía casi 3 metros. 2 metros 70 centímetros. Bendito Dios. Aleluya, te alabamos. O sea que prácticamente era otro tanto de mí. Otro tanto todavía casi. Y déjeme decirle que no era nomás lo largo, me imagino que estaba fortachón. Y eso representa fuerza. Y claro que un solo hombre espantaba a los hijos de Israel. Entonces el hombre era grande, y aparte de que era grande y fuerte, traía un casco de bronce en su cabeza. O sea, venía cubierto el hombre. Traía una coraza. Y llevaba una cota de malla. ¿Sabe qué es una cota? Una cota es como un chaleco entretejido de malla, de bronce. Bien semejante a algo parecido como los chalecos de malla que usan los policías, nomás que ahora está más sofisticado, ¿verdad? Antes era nomás como una malla que se ponían, ¿verdad? Como una mañanita, ¿verdad? Como dicen por ahí. Pero de bronce, de malla, de acero.
Y estaba indagando sobre eso y pesa alrededor de 57 kilos. O sea, el hombre estaba fuerte para traer nada más eso de protección. 57 kilos de protección de la pura malla. ¿Verdad? Yes. Y luego dice, bendito Dios. Y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Y yo lo estuve buscando, ¿verdad? Y es semejante a 57, aproximado 57 kilos ese peso. Sobre sus piernas traía grebas de bronce. ¿Sabe qué son grebas? Como los que se ponen los futbolistas. Pero en este caso eran de metal, de bronce. Ellos se la ponen así como de gomita de esponja, ¿verdad? Para las patadas en las espinillas. Bueno, pues la traía desde las rodillas para abajo, ¿verdad? Y las traía, ¿qué? De bronce. La cota, decía, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía brevas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El hombre venía bien armado. Traía espada, traía jabalina, traía lanza y venía cubierto de acero. Era un guerrero. Y por si fuera poco, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. De 6 a 8 kilos pesaba la punta de esa lanza. Eso estaba pesado. Eso con el lanzamiento iba como un proyectil si lo lanzaba, por el peso que llevaba. Entonces no era para menos que los hijos de Israel estaban temblando. Porque dice la palabra que estaban temblando. Aunque estaban puestos en batalla, ¿verdad? Como debe de ser, pero no querían entrarle. Porque aquel hombre dice que por 40 días iba mañana y tarde y los empezaba a decir, hey, échenme un hombre que los represente. Y échenme un hombre que los represente. ¿Por qué no iban y exterminaban de una vez? ¿Por qué no iban y peleaban de una vez? Porque el diablo siempre va a querer que alguien te represente, porque sabe que Dios tiene gente que representa al pueblo de Dios. Y dice que iba su escudero delante de él. Déjeme decirle que el diablo actúa como Dios actúa en parte. Porque ha sido imitador y padre de mentira. Es mentiroso. Siempre ha querido hacer las cosas como Dios las hace. Pero es imitación, no deja de ser imitador. Y el mal siempre va a ser derrotado. Amén, gloria a Dios. Entonces, eso aunque aparentaba mucho poder y fuerza para los hijos de Israel que los tenía allá temblando, iba su escudero delante de él. ¿Sabe qué representa un escudero? El escudero en la Biblia representa al paje de armas. O sea, iba el hombre y traía el escudero por delante. Cuando dice traía su escudero por delante, en ese entonces los guerreros siempre traían, el que podía pagar un escudero, traía un escudero que le iba guardando las armas para cuando él las quisiera, pásamela. Haz de cuenta cuando está un cirujano, bisturí o tijeras, ¿verdad? Lo tiene ahí al pie. La arma que necesitara estaba listo para dársela, para que peleara el guerrero. Y no todos se podían dar el lujo de traer un escudero. Él le carga las armas para él agarrarlas nada más cuando va a pelear la batalla. Déjeme decirle que también Dios tiene escuderos. Por eso la palabra de Dios hoy es: qué tan buen escudero eres tú. Qué tan buen escudero eres tú. Bendito Dios. Porque Dios ya tiene a los guerreros, pero también Él tiene escuderos que sirven a los guerreros de Dios, que sirven al reino de Dios. En sí es a Dios a quien le sirven, pero hacen un equipo conjunto, así como lo hacía el maligno. El maligno así es.
porque ha sido imitador y padre de mentira. Entonces dice la palabra de Dios que el escudero iba delante de él. Los escuderos de Dios siempre deben ir adelante de aquel hombre que Dios puso delante de la congregación. Déjeme decirle que una congregación no puede estar solamente el pastor, no pueden solamente estar el líder si no tiene escuderos que lo vayan ayudando. ¿Y sabe qué representa un escudero hoy en día en lo espiritual? Se lo voy a decir. Ser escudero es tener ministerio de oración, vigilancia e intercesión. Eso es ser un escudero. Recuerdo al varón Gigi Ávila, al hermano Gigi Ávila, cuando él salía, él tenía un grupo de escuderos en la iglesia. Tenía un grupo que oraban mientras él andaba de campaña. ¿Por qué? Porque el varón de Dios siempre debe tener escuderos. No importa que no esté de campaña, nomás con que sea varón de Dios, tiene que tener alguien que los esté ayudando, alguien que interceda. La intercesión delante de Dios es lo más importante para nosotros como familia en Cristo. Y él siempre tenía esos intercesores. Todo varón de Dios, toda persona que sirve al Señor debe tener hermanos. Y no porque los ponga, sino porque los pone Dios. Porque Dios les hace sentir y les hace entender que deben de orar por aquellos varones, aquellas mujeres. Porque para que el enemigo no los agarre desprevenidos, para que el enemigo no los haga temblar y caer ante las cosas o las tentaciones. Eso es ser un escudero. Hay pastoras que se preocupan por decir, no, pues el llamado es para los pastores, a mí la Biblia no me dice que sea pastoras. Ok, está bien, pero puede ser un escudero. ¿Qué mejor que la ayuda idónea, para que se levante en guerra contra el enemigo? Porque mientras el marido sirve como pastor, en los momentos de oración la hermana tiene que estar orando. Tiene que estar siempre intercediendo para que Dios mantenga a ese varón firme en el evangelio, para que no se desvíe y no se vaya tras los deleites de este mundo. Porque el enemigo siempre está despierto para ver a quién va a hacer caer. Y déjeme decirle que ese paladín no era tonto. Quería al pastorcito. Échenme aquel, porque yo sé que es el único que va a ir por delante. Todos aquellos están temblando. Pero él sabía que hay uno que tenía a Dios. El diablo sabe que hay uno que ha levantado a Dios. El diablo sabe que hay alguien que Dios ha ungido. David había sido ungido ya. Y David había estado en las cosas del rey Saúl. Y David le cantaba al rey Saúl porque el rey Saúl ya había hecho desobediencia con Dios y lo había desechado. Por eso estaba temblando. Saúl ya no estaba seguro. Todo el pueblo, si miraba a su rey temblar, ellos temblaban también. Y aunque estaban ahí aparentando como que estaban listos, estaban temblando. Y no querían. Nadie, por 40 días estuvo él mañana y tarde, y nadie se aventaba al valle. Nadie. No había un varón que sea valiente. Bendito Dios. Dice la palabra de Dios que bienaventurado el hombre que haya esposa. Y también dice que es bueno que dos estén juntos, porque si cayeran el uno lo levantará el otro. Pero hay del que está solo. ¿Quién lo levantará cuando cayere o quién lo calentará? ¿Usted cree que fue puesto o puesta junto a esa persona
nomás por así, por puro bulto. Fue para ayuda idónea. Fue para que, no para que estuviera pensando si soy o no soy. Simplemente no hay mejor ministerio que el de la oración. No hay mejor ministerio que ser un escudero de Dios. Déjeme decirle que el rey Saúl tenía un escudero. Jonathan tenía un escudero. Y cuando Jonathan entró en aquel valle, cuando los filisteos estaban en guerra con ellos, déjeme decirle que Jonathan iba con el escudero suyo. Y si no hubiera sido por el escudero de Jonathan, no había podido entrar a ese valle. Y Dios lo apoyó. Aunque ya el rey Saúl andaba por otro rumbo, Dios honró a Jonathan, a su escudero, y les dio la victoria, porque se metió en medio del ejército de los filisteos y ni cuenta se dieron. Bendito Dios. Cuando una persona o cuando una esposa ha agarrado la parte que le toca, simplemente ser una ayuda idónea, ese es un buen principio. Segundo, es siempre estar orando por el esposo si Dios le ha llamado. Si no le ha llamado, igual ore por él. Orad los unos por los otros. Pero con el hecho de que usted está casado o casada, tienen que estar caminando juntos. No puede uno jalar para allá y el otro para acá. No para allá y el otro para acá, no. Juntos. La palabra es muy clara, mis hermanos. Si nosotros caminamos uno para allá y otro para acá, dice la palabra del Señor que una casa dividida no puede permanecer, sino que va a la ruina. O nos unimos para Dios o nos unimos, porque el llamado es llamado. Bendito Dios. A veces el hombre se equivoca, ¿verdad? Y quiere darle por el camino más fácil, por el camino que él prefiere y le parece bien. Aquí no se trata de lo que me parezca bien o lo que me parezca mal. Aquí se trata de lo que Dios dice en su palabra. O somos cristianos o no somos nada. Pero no podemos estar diciendo si somos y no somos, o como que sí somos o quién sabe. No, aquí se trata de afirmarse, tener certeza. Déjeme decirle que este David entró siendo pastor de ovejas. ¿Usted cree que en la Biblia está escrito de pura casualidad y que era pastor de ovejas? No, mi hermano, esto estamos hablando en lo espiritual. Tiene que tomarlo en lo espiritual. Y déjeme decirle que los mismos hermanos de David eran usados por el enemigo para decirle: hey, ¿tú qué vienes a hacer aquí? De seguro vienes para gozarte en la batalla, ¿verdad? O sea, siempre va a utilizar la debilidad de los demás que se dejan usar para hacerle tropiezo. Pero él muy sencillo le dijo: ¿qué es toda esta palabrería? ¿No es de mano? Y no le hizo caso. Él siguió en lo suyo y ahorita lo vamos a ver. Aquí lo que le quiero decir es que lo importante, quiero que se enfoque en esto, en que si no fuera por la misericordia de Dios, David no hubiera ganado la batalla. Porque sus hermanos estaban en contra de él, no estaban de acuerdo en que hubiera ido. Y a pesar de que su padre Isaí les dijo: ve y llévales de comer, llévales estas cosas. Y ellos luego contra él: ¿a qué vienes? ¿Qué vienes a hacer aquí? No es tu lugar. ¿Para qué dejaste aquellas pocas ovejas? Como si el diablo le preocupara mucho, ¿eh? Porque el diablo no quiere que tú estés en la batalla, porque sabe que Dios te va a respaldar. Y más cuando tienes a un ejército, a un escuadrón que tú tienes de escuderos. Con 2 o 3 que se pusieron de acuerdo en algo, yo lo haré, dice el Señor. No necesitamos multitud, simplemente 2 o 3, pero bien sinceros. Y si hay multitud, gloria a Dios, pero que sean sinceros también. Entonces, mis hermanos, ¿qué tan buen escudero eres tú? Bendito Dios. O somos buenos escuderos o somos como aquellos hermanos de David que le dijeron: hey,
tú no debes estar aquí, tú debes estar allá con aquellas ovejas. ¿Para qué las dejas solas? Si no hubiera sido por tu culpa, ¿verdad? O cualquier cosa, el enemigo usa tantas cosas y nos materializa tanto que nos quitamos el ojo o la mirada del blanco perfecto y nos vamos por otro lado y le hacemos caso más al diablo, que nos pone a temblar. Dice la palabra, continuamos. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? O sea, ¿para qué se ponen, hombre? Nomás pásenme uno de sus hombres, solamente uno. ¿Para qué vamos a regar tanta sangre? Él sabía que si tumbaba al pastorcito, tenía ganada la batalla. Y él estaba confiando en su fuerza, en sus armas y en su escudero, que era el que iba delante de él. Déjeme decirle que también hay escuadrones de oración del diablo. El Señor lo reprende en esta hora. ¿Sabe por qué me atrevo a decirlo? Porque en el libro de los Hechos me enseña claramente que había un grupo que se ponía a orar para que Pablo fuera muerto. Y es más, no solamente a orar. Dijeron: no vamos a gustar de alimentos hasta que lo hayamos acabado. Oiga, qué tremendo. Si el diablo no tiene oradores también. Si el diablo no tiene también que ayuna. Y usted que no quiere ayunar, ¿verdad? Ay, no, es que yo no puedo. Claro, pues le hace más caso a la carne. ¿Cómo va a poder? Le echa la culpa a cualquier cosa. No tiene deseos de honrar a aquel que le ha llamado. No tiene deseos de agradar a aquel que le ha llamado. Se le acabó el amor que tenía, porque ha puesto su amor en otras cosas que no convienen. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Él ya sabía que el único que podía enfrentarlo era aquel pastorcito de ovejas, que a pesar de su juventud era entregado al Señor. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, vosotros seremos vuestros siervos. Y si pudiere más que él, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Échenme ese pastorcito a mí. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras de los filisteos, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. 3 hijos de los mayores de Isaí estaban para la batalla. Era de los más robustos, los primeros, escogidos para la batalla, que por cierto, me imagino es que por ser robustos y los primeros pensaban que de ellos iba a ser el reino. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejado a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. ¿Por qué dice esta palabra? Porque Saúl estaba tan mal que aquel cantor, aquel pastorcito, David, y digo pastorcito porque era jovencito, ¿verdad? Era jovencito. Entonces, dice la palabra del Señor que él, cuando tocaba su arpa y alababa al Señor, los espíritus que atormentaban a Saúl huían y él encontraba paz.
Óigame, si no el Señor estaba en David. Claro que estaba en David. Dios tenía a David como elegido. Bendito es su nombre. Bendito Dios. Pero en esos días ya se había ido, ¿verdad? Se había ido con su padre a apacentar las ovejas. Pero David había ido, se había vuelto a su papá. Y venía pues aquel filisteo por la mañana, estamos en el verso 16, y por la tarde, 2 veces por día. Y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Los padres preocupándose por los hijos, ¿verdad? Que estaban en la batalla. Bendito Dios. Bendito Dios. Te amamos, Cristo. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bajage, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Bendito el Señor. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. O sea, el hombre iba de mañana y otra vez por la tarde, y les decía las mismas palabras: hey, échenme uno de sus hombres, échenme uno de sus hombres. 40 días que los tenía allá temblando, y en 40 días nadie se animó a ir. Pero con una sola vez que aquel muchacho, aquel joven, oyó las palabras, y el que ama a Dios y el que ama a su pueblo siempre va a tener celo de Dios cuando el enemigo se levanta en contra de los hijos de Dios. Y solamente basta una palabra que oiga que las cosas no están bien para que el Espíritu haga obra en él. Bendito el Señor. Y cada uno de los que de Israel decía: ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? O sea, ¿no le has visto aquel hombre tan fortachón, ¿verdad? Todo armado que ha salido. Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximará de tributos. Porque déjame decirle que Israel, como pidió rey, tenía que pagarle tributos al rey. Eso es lo que quiere la gente. La gente siempre va a tener lo que merece. Lo que pide, eso va a tener. Quiere un rey que le cobre y lo acose con los tributos, ahí les va. Ustedes lo pidieron. Prefirieron un rey antes que a Dios, que gobernaba sobre ustedes. Ahora pagarán tributos. A mí no me pagan tributos, ¿verdad? Pero a la gente siempre le gusta la mala vida. Les gusta que los traten mal, Santo Dios. cuando el Señor siempre nos quiere tratar bien. Dice su palabra que Él sus pensamientos son de bendición para nosotros y no de mal. Y para que obtengamos lo que deseamos. Por eso es que lo obtenemos. Porque Él siempre quiere complacernos. Aunque a veces nosotros decidimos mal, ¿verdad? Bendito Dios. Entonces le dijeron: ¿has oído lo que dicen? Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo?
y quitar el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Él estaba indagando, bueno, ¿y qué van a dar al hombre? O sea, ¿de qué se trata? ¿Cómo está el asunto aquí? Y ya le dijeron, dice, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. ¿Cómo se hará? Dice que el rey le dará riquezas y le dará a su hija y lo dejará libre de impuestos. Va a vivir toda su vida sin pagar impuestos. Pero aquí la palabra de Dios no me dice que David lo hizo por él. La palabra de Dios me dice que él se sintió con celo de Dios. Bueno, no lo dice con esa palabra, pero eso es. Porque dice, ¿quién es este incircunciso para que venga a provocar al ejército, a los escuadrones del Dios de Israel? Eso es lo que a él estaba pudiendo. ¿Quién es? O sea, nosotros somos del Todopoderoso. ¿Cómo es posible que estemos aquí arrinconados? 40 días. Y nadie le ha podido hacer frente. Pero Dios siempre tiene esos varones. Aleluya, gracias, Señor. Y el 28 dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, su hermano mayor, se encendió en ira con David. ¿Para qué vienes aquí a indagar sobre el asunto? El diablo entre ellos, queriéndole quitar el ánimo, porque vio que aquel varoncito se estaba levantando ya de parte de Dios. Quería interceder por el ejército de Dios. Ya había escuchado, ¿quién es este circunciso? ¿Ah? Bendito Dios, te alabamos, Cristo. Y dice, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Bien preocupado el diablo. Yo conozco que tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Oye, qué mentiroso es el diablo. Él sabía que él tenía el corazón conforme al de Jehová. Él no tenía malicia en su corazón. Pero el diablo siempre te va a querer hacer sentir mal. Que tú estás mal, que es por esto, que es por lo otro, que tú estás mal. Mentira del diablo. Nosotros no somos de lo que le creemos al diablo, sino de lo que le creemos a Dios. No importa las circunstancias, no importa lo que pase, nosotros seguiremos a Jehová. Bendito es su nombre. Aleluya, gloria al Señor. David respondió, ¿qué he hecho ahora? O sea, ¿por qué se trata, verdad? ¿Qué he hecho ahora? ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? O sea, estamos perdiendo tiempo aquí hablando si yo no he hecho nada. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Y le dio el pueblo la misma respuesta que antes o de antes. Al diablo hay que dejarlo hablando. No importa que sea tu pariente, no es él, sino que es el enemigo que lo usa. Ignóralo. No le des cabida al diablo. Bendito Dios, aleluya. Te alabamos, Cristo. Y entonces fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Esos son hombres valientes, que están dispuestos, a pesar de que ven todo el pueblo desmayando, no se desmaya él, sino que sigue adelante. Pero si usted como escudero no está intercediendo, ¿cómo cree que su pastor va a poder tomar esas fuerzas? Por eso quedó escrito, para que nosotros aprendamos de eso y nos levantemos como verdaderos escuderos del ejército de Dios. Y que vayamos por delante de aquel varón que Dios ha puesto, intercediendo a Dios por él, para que Dios lo mantenga siempre en batalla, que no baje la guardia. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde juventud. Oiga, aquel hombre no solamente estaba grande, no solamente estaba fuerte y lleno de armas, sino que estaba diestro en la batalla. Él desde joven era guerrero en la batalla. Y este era un muchacho y pastor de ovejas, que solamente traía una onda.
y una bolsita con sus piedras. Exacto. Y ahí nos demuestra a Dios que no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Porque no se trata de nuestras fuerzas, sino de creerle a Dios y a su palabra, que Él pelea la batalla por nosotros. Bendito es su nombre. Sea su nombre. Alabanza. Bendito Dios. Yo me imagino a Saúl diciendo, no hombre, este muchacho es raquítico, no va a poder contra aquel altote, fortachón. ¿Por qué? Porque sus fuerzas, su esperanza no estaba en Dios, sino que estaba en la batalla, en los guerreros de su batalla, en su ejército de Israel. No sabía que el poder de Dios estaba en el muchacho. Bendito Dios. Pero no tenía otra opción Saúl. Él no podía, sus guerreros no podían. Bueno, pues hay Jehová que te acompañe. ¿Verdad? Él dice, está bueno, así lo vamos a dejar, ve tú pues. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo detrás de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Qué confianza, ¿verdad?, en el Señor, diciendo, si Dios me ha librado de eso, Dios me librará de este filisteo también. Si Dios me libra por querer ayudar a su pueblo, si Dios me libra de la batalla, por estar al pendiente de las ovejas, Dios me librará de este filisteo incircunciso. Porque los guerreros son de Dios. Gloria al Señor. Gloria Y la honra es de Dios. Se trataba del ejército, del escuadrón de Jehová, Dios de los cielos. Amén. Poderoso. Eso no podía quedar así en vergüenza. Por eso le dijo, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios con poquito está temblando? ¿Cómo es posible que empiecen a dudar si Dios me puso, si Dios no me puso? Que si soy o no soy. Entonces fuese el león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. No ha hecho cualquier cosa este diablito. Ha provocado al ejército de Dios. Y Dios pelea por su pueblo. Dios pelea por su pueblo. Pero tiene que haber un escuadrón que tenga a un grupo o a una persona que se levante como escudero de aquella iglesia, de aquellos hermanos. Bendito Dios. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Qué seguridad, ¿verdad? Qué certeza. Esa es la certeza que Dios quiere que tengamos todos los creyentes. Amén. Si Dios ha prometido, Dios hará. Amén. Bendito Dios. Gracias, Señor. Eres bien. Bendito el Señor. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. No tenía opción, ¿ah? Aunque no creía que él pudiera hacerlo, dijo que ve. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. O sea, lo dejó bien armado, como un guerrero, ¿ah? Y ciñó David sus espadas sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, porque el hombre de Dios era pacífico. El hombre de Dios era de batalla, pero de batalla espiritual. No era con una espada, no era con ejército, sino con el Espíritu de Dios. ¿A poco cree que Dios lo libró? ¿O cree usted que Él mató a aquel león y aquel oso porque Él era un hombre preparado? Él lo mató porque Dios pelea por él. Amén. Dios pelea por ti, no porque tú peleas en tus fuerzas, sino que Dios pelea la batalla. Solamente encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Pon sobre Él tus cargas.
Bendito es su nombre. Dice, yo no puedo andar con esto porque nunca lo he practicado. Y aventó esas cosas, dejó aquellas cosas y tomó un cayado en su mano. ¿Y sabe qué es un cayado? El mismo cayado que tomó aquel siervo que sacó al pueblo de Egipto, Moisés. Y ese cayado significa poder. Significa que Dios le ha dado el poder, le ha dado, ¿verdad?, el cayado para poder vencer. El cayado es el que debe de tener todo creyente verdadero. Bendito Dios. Y en su mano tomó su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en un zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. No dijo que retrocedió como los hijos de Israel, se fue apresurado contra el enemigo, pero ya sabía que llevaba su cayado, como todo pastor debe traer su cayado, su autoridad de Dios, y traía su armadura, que eran 5 piedritas. Pero déjeme decirle que con una sola piedrita lo derribó. Pero no era la piedra, no era la onda, era Dios que estaba honrando, porque Dios honra a los que le honran y le hallan los que temprano le buscan. Ese jovencito honraba a Dios, amaba a Dios, buscaba a Dios. Él le componía salmos a su Dios, salmos que ahora nos deleitamos en la presencia de Dios, en la lectura. Ese hombre era guerrero, pero no era guerrero solamente de armas, aunque después las tuvo que tomar, ¿verdad? Porque eran los enemigos en el Antiguo Testamento de armas tomar, ¿verdad? Y ahora no es la excepción, nomás que ahora nuestra guerra no es con armas, sino espirituales. Dice la palabra en Efesios. Bendito Dios. Y también en Efesios nos habla de 5 cosas. 4:11 de Efesios. 5 ministerios. 5 ministerios. ¿A poco cree que es coincidencia que él tomó 5 piedritas? Amén, aleluya, tú eres grande, Señor. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero él ocupó nomás la de pastor, porque él era pastor. Él ocupó la piedrita de pastor y con toda la autoridad que le había dado el Señor, derribó al enemigo. Pero para que su pastor tenga también ese impulso, siempre debemos de ser buenos escuderos. Tenga en cuenta esa palabra, mis hermanos, porque Dios los ha puesto para que sean escuderos. Está bien que oren por otras necesidades, pero nunca se olviden de orar por el pastor que han puesto sobre su iglesia, porque es Dios. Es más, Dios nos dice claramente: orad por vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Si usted no ora y el hombre se derriba, ¿quién va a orar o quién va a velar por sus almas? Porque Dios lo ha puesto. ¿Usted cree que su pastor no ora por usted? Su pastor no ora porque usted sea edificado, porque usted sea creciendo espiritualmente y en todo, aún materialmente, pero mayor en lo espiritual. Esa es nuestra meta. Entonces, lo menos que podemos es obedecer la palabra, y con todo, no por necesidad, sino porque Dios nos dice claramente que oremos los unos por los otros. Y si usted ha entendido el mensaje, entonces de aquí para adelante seamos buenos escuderos. Quizás antes no lo habíamos entendido, pero si hoy le plació al Señor abrir su entendimiento, haga la obra que Dios le dice. ¿Sabe? Yo quiero dar gracias a Dios rápidamente por mi esposa, porque soy bendecido por parte de Dios. Y no solamente porque dice que el que haya esposa haya la bendición de Dios, el favor de Dios. Y si esa palabra la dice, es porque cuando Dios nos pone a una ayuda idónea, es porque lo va a hacer. Pero
Pero la mujer de Dios tiene que entender el por qué esa ayuda idónea. Y yo le doy gracias a Dios porque a veces yo estoy cansado físicamente por el trabajo, por la labor, los desvelos, a lo que usted piense. Y de repente empiezo a sentir que están orando por mí. Y es mi esposa la que ora por mí. Se levanta. Y quiero que sepa que el Señor sabe la necesidad. Que el Señor sabe que Él por eso nos llamó. Porque si uno se debilita, el otro va a estar, porque es guiado por Dios. Pero tiene que ser sensible al Espíritu Santo para que pueda entender lo que debe hacer. No lo tome a la ligera. Si Dios la ha puesto o lo ha puesto, tiene que hacer esa ayuda para su esposo, para su esposa. Para que Dios sea glorificado en todo. Déjeme decirle que esas oraciones no son en vano. Dios sabe que las necesito. Dios sabe que el hombre está expuesto en el mundo, que la mujer está expuesta en el mundo. Y entonces eso es, y lo digo, porque todas las mujeres de Dios deben entender que tienen una grande misión. Si no lo habíamos entendido, déjeme decirle que tiene una grande misión, y esa es la ayuda idónea. No solamente porque le ponga todo fácil en la cocina, ¿verdad? No solamente porque le alimente, no solamente porque le lave su ropita, o porque le diga cosas halagueñas. No solamente porque lo trate bien de esa manera. Digo, qué bueno, gracias a Dios. Pero qué mejor aún que añada esa intercesión, esos ruegos, esas súplicas, porque Dios siempre le mantenga firme y que quite, si alguna cosa estorba, lo quite de su esposo, ¿verdad? Alabamos, Cristo, tú eres grande, Señor. Para que se gane el honor de la mujer virtuosa. Para que el hombre de Dios camine correctamente, necesita una ayuda idónea. Por eso dice la palabra que el que haya esposa haya el favor de Dios. Dios bendiga a mi esposa grandemente, y Dios bendiga a todas las esposas que han tomado esa obediencia a Dios primeramente, porque es a Dios la obediencia, y que han tomado en serio el camino de la santificación y de la obediencia a Dios en su palabra. Porque hay quienes también lo utilizan, pero en cosas que no aprovechan. Pero Dios bendiga por los entendidos. Dios bendiga a los entendidos. Bendito Dios. Bendito es Dios. Alabanzas al que vive. Aleluya. Mi alma te alaba, Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Entonces, después de que tomó su cayado, ¿verdad? Y que escogió piedras lisas del arroyo. ¿Y cuántas dice que puso? 5. Pero déjeme decirle que solamente uno usó, porque es Dios el que obra. Es Dios. Porque hay un pastor de pastores que solamente un sacrificio hizo también, con poder. Poderoso eres tú, Señor. Pero nosotros tenemos que sacrificar la carne diariamente. Entonces, y el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Haber dicho, este es demasiado hermoso como para que se enfrente un guerrero como yo, ¿verdad? Se me hace que
ni valor tiene, ¿verdad? O cualquier cosa pudo haber dicho, porque dice que se rió de él. Está muy bonito. Está muy hermoso y es muchacho y rubio. Aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. De hermoso parecer. O sea, es un niño bonito. ¿Por qué me lo echan a mí? Se rió de él. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Estaba minimizando el poder que traía David de parte de Dios. Porque ese cayado era el mismo poder de Dios. Porque le vio el cayado y él sabía que él traía toda la autoridad de parte de Dios para acabarlo. Y lo quiso amedrentar. Dice: yo soy perro para que vengas conmigo con palos. Como quien dice: deja tu autoridad por allá y ven a mí más suave. La autoridad de Dios siempre la debe traer uno, y eso está siempre en la presencia de Dios. Para que podamos tener esa autoridad, tenemos que estar siempre en la intimidad de Dios. No importa que el enemigo te diga: yo no soy perro para que vengas contra mí con palos. Bendito el Señor. Te alabamos, Cristo. Tú eres grande, Señor. Poderoso. Dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Señor, reprenda. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Poderoso es el Señor. Como diciéndole: tú has cometido un grave error, veniste a meterte con el ejército, con el escuadrón del Dios viviente. Al Señor. Poderoso es el Es un grave error que se metan con el escuadrón de Dios. Porque es Dios. Dice: yo peleo la batalla, yo daré el pago, dice el Señor. Gracias, Señor. Yo mismo que hablo, daré el pago, dice el Señor. Aleluya. Y con esa certeza, mis hermanos, le dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza. O sea, se lo anticipó y de una vez estás acabado. ¿Verdad? Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Cuando dijo: y daré los cuerpos de los filisteos, se refería a que no solamente a Goliat iba a exterminar, sino a todos los filisteos, porque cuando los filisteos vieran que David vencía a Goliat, iban a tener pavor y iban a huir, y entonces iban a tomar valor el ejército de Dios. Y entonces sí iban a atacar. No pudieron atacar en los 40 días, pero cuando vieron derrotado al gigante, entonces sí atacaron. Sí, amén. Porque hace falta hombres que se paren en la brecha para que el pueblo de Israel el pueblo de Dios pueda impulsarse, tomar valor, tomar fuerzas. Pero necesitamos escuderos para que los varones de Dios puedan estar firmes con el cayado, listos, diestros para la batalla. ¿Y sabe por qué? Porque son 5 piedritas, 5 ministerios. Porque esos ministerios son para que el hombre empiece a conocer a Dios y que llegue a la estatura del Dios Todopoderoso. Perdón, que llegue a la estatura del varón perfecto, perdone. Que llegue a la estatura del varón perfecto que Dios quiere. Sí, amén. Por eso son los 5 ministerios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero una piedrita que podía yo compararlo con el ministerio pastoral, bastó para derribar al enemigo. Aleluya. ¿Por qué? Aleluya. Bendito Dios. Porque un ministerio pastoral siempre va a estar ahí cuidando las ovejas del Señor. Sí, amén. Un ministerio pastoral siempre va a tener o tiene que tener el cayado de Dios en su mano. Ayúdanos, Señor. Pero hacen falta esos escuderos. Por eso la palabra: qué tan buen escudero eres tú. Precioso Dios. Toda iglesia debe tener escuderos. Te alabamos, Cristo. Bendito Dios. No basta que solamente el pastor ore.
Está bien, qué bueno, gloria a Dios. Pero debe haber intercesión. Debe haber pueblo que con sinceridad y lealtad y valentía en el reino de Dios oren e intercedan por ese varón que Dios ha puesto. Porque acuérdese que el enemigo pide un hombre, pide la cabeza. Pero ¿sabe qué tiene mi Dios? Que lo que el enemigo desea, eso se le hará. Y por eso él quería quitar la cabeza del pueblo de Israel, pero la quitada de los filisteos. Perdón, la cabeza fue quitada de ellos. Y él le dijo claramente, hoy te quitaré la cabeza. Y los cuerpos de los filisteos caerán. Entregaré a los aves. Y dice que los filisteos cayeron a espada. Bendito Dios. Cuando vieron a Goliat caer. Y sabrá la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Amén. Toda esta congregación sabrá que no es con espada, que no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Precioso. Porque de Jehová es la batalla. ¿Por qué creen que él iba tranquilo nomás con su onda, ¿verdad? Con sus piedritas? Pero parecía que no traía nada, pero traía 5 ministerios en su bolsa, Aleluya. ¿verdad? Reunidos en su bolsa. Poderoso es el Dios quiere Señor. que tengas ese callado en tu bolsa. Amén. Bendito el Señor. Gloria a ti, mi Rey Jesús. Bendito Dios. Porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió línea de batalla contra el filisteo. Nosotros tenemos que ir rápido en contra de a esa batalla. Porque dice la palabra de Dios que nosotros no somos de los que retroceden, sino que los que perseveran para preservación del alma. No te dejes intimidar por el gigante. No te dejes intimidar por ese Goliat que está cocoreando siempre, queriéndote hacer sentir menos. Y por si fuera poco, te pone a veces a la familia, a los hermanos. Ay, ¿qué vienes a hacer aquí? Vete con aquel poco de ovejas que tienes allá, hombre. Aquí no tienes nada que hacer. Claro que tienes que hacer. Todo el pueblo es de Dios. Todo el pueblo que es creyente es de Dios. Gracias, Señor. Y no le voy a hablar nomás a las ovejas de la congregación de Dios local, sino a todo creyente. Es para ti la palabra. Sí, amén. Es para ti, mujer, es para ti, hombre. Amén. La palabra Gracias, de Dios Señor. Háblanos, Señor. es para todos. Gracias. Porque para todos es la salvación. Aleluya. Precioso. Para todos es el poder, porque todos queremos ser callados, ¿verdad? Entonces, seamos buenos escuderos. Amén. Ayúdanos, Señor. Aconteció que cuando el filisteo se levantó, David corrió contra él, ¿verdad? David se dio de prisa y corrió hacia la batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra. Note, no tomó las 5, tomó una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo entre la frente. Déjeme decirle que Dios es perfecto. Justo al blanco. El hombre iba bien amarrado, digo bien protegido, porque llevaba hasta acero en su pecho, en su espalda, llevaba casco, pero llevaba la frente descubierta y ahí es donde se ocupaba. Ahí fue donde le pegó, entre la ceja y la ceja. Sí, así es. Señor, es perfecto. Gloria a Dios. Dios. A Dios sea la gloria y la honra. Amén, ¿Sabe qué? aleluya. Al enemigo hay que machacarle la cabeza. Hay que pegarle en la cabeza. Y dijo claramente, y él te herirá la cabeza. Tuyo, bendito Dios. Pondré en amistad entre ti y la mujer. Sí. Tú le morderás el calcañal y ella pisará tu cabeza. Para machacarle la cabeza al dedo se necesita ¿qué? El poder de Dios, el callado de Dios. Bendito es el Señor. Pero para que haya ese callado firme y no débil, tiene que tener esos escuderos en su iglesia. Tiene que tener esos escuderos en su familia pastoral. Tiene que haber. Porque si la mujer del pastor no se levanta en apoyo, ¿quién se va a levantar entonces? Te alabamos, Cristo. Te alabamos, Rey de gloria. No está de puro parapeto ahí. Precioso.
está porque Dios así lo decidió. Aleluya. No dudemos, porque el que duda es semejante a las ondas del mar. Oh, Santo, ayúdanos, Señor. Bendito Dios, Aleluya. Gloria y alabanza. bendito el Señor. Precioso Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Alabamos, Cristo. Así venció David al filisteo, verso 50, con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Solamente Aleluya. la honda y aquella piedra, que yo lo asocio con el pastoreo, porque él era pastor. Él no era, ¿y sabe por qué pienso que tiene los ministerios? Porque él también profetizaba. Él también hablaba de Dios, y hablar de Dios es ser evangelista. Él enseñaba los caminos del Señor. Y por eso decía, Señor, en grande congregación te alabaré. En grande congregación cantaré salmos a tu nombre. Sí, amén. Enseñaré a mis hermanos tu justicia. Gracias, Señor. Ese hombre tenía los 5 ministerios. Bendito Dios. Pero él nos muestra que ese ministerio que ocupó él es precisamente el del pastor. Mis hermanos, los pastores, que son los que se preocupan por vuestras almas, dice la palabra, necesitan esos escuderos. Porque el enemigo siempre quiere tumbar al hombre que está enfrente. Sí, así es. Ayúdanos. Seamos buenos escuderos para tumbarle la cabeza a él. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Bendito es su nombre, aleluya. Al Rey. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Se les acabó la valentía y se le volteó la valentía a los hijos de Israel. Bendito es el Señor Todopoderoso, que honra a sus siervos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Misericordia. Levantándose luego, ya terminamos, levantándose luego de los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Ya me imagino aquel grito, ¿verdad? ¡Yeah! Ya derrotaron al grande, al filisteo que nos estaba ahí apantallando. ¿Verdad que sí? Es un grito de algarabía, de gozo, sí, de júbilo. Amén. Grande es nuestro Dios. Y entonces antes de que llegara Saúl, David, ¿no era grande nuestro Dios? Él era el mismo. Entonces, ¿qué pasó? Hacía falta, porque aquel paladín sí traía un escudero. Los hijos de Israel no traían escudero. Al menos no me lo dice la palabra. Aunque sé que sí lo traían, ¿verdad? Pero a lo mejor son de los aguaditos como los de hoy en día, Santo. que no están realmente, no son sinceros, porque ahí claramente se los voy a leer otra vez. Ser escudero es tener ministerio de oración, vigilancia e intercesión, sinceridad, lealtad, valentía. Sinceridad, lealtad y valentía en el reino. Bendito el Señor. Aleluya. No de boca, no de labios solamente. Te alabamos, Cristo. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, ¿verdad? Y volviéndose, en el 53, y volviéndose los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Mis hermanos, bien distraído él
Las baterías a esto, pero ya vamos a terminar, bendito el Señor, aleluya. Y él dice, ¿quién es este muchacho? ¿De quién es hijo? O sea, lo sorprendió, ¿verdad? Lo sorprendió porque no cualquiera enfrentaba, había guerreros en Israel, lo sabía. Sus hermanos de David eran mayores y decía que estaban corpulentos, pero Dios no se fija en la estatura. Así es. Se fijan en la respuesta de David y en las palabras de sus hermanos. Los hermanos eran arrogantes, David pacífico y siempre queriendo honrar a nuestro Dios. Aleluya. Bendito. Los hermanos de él querían honrar al rey Saúl, pero David quería honrar al Dios de los ejércitos de Israel. Aleluya. Entonces le preguntó a su general, ¿quién es este o de quién es hijo este joven? Y él respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta, ¿de quién es hijo este joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl. Teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, le fue y le entregó la cabeza, ¿verdad? Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy el hijo de tu siervo Isaí de Belén, de la simiente de Abraham, ¿verdad? Aleluya. De ahí viene nuestro Señor, porque nuestro Señor Jesucristo es la raíz de David, la raíz de David. Bendito es su nombre. Y él también vino desafiando al gigante que está en el mundo con 40 días en ayuno y oración. Y derribó al gigante, mi Señor. Y nos trajo el ministerio de la reconciliación, por el cual dice su palabra, reconciliaos con Dios. Gloria al Señor. Porque hoy es el día Gracias. que vamos a tomar fuerzas para ser escuderos Eres grande. del Dios Todopoderoso, del ejército de Dios. Aleluya. Tome nueva fuerza, mi hermano, mi hermana. Agarre la palabra de Dios, agárrese de su poder, agarre ese callado que Dios ya le ha dado y no sé por dónde lo dejó arrumbado. Agárrelo, tómelo. Bendito Dios, porque no es cualquier cosa. No es un callado literal. Estamos hablando del poder de Dios, de la autoridad de Dios que les ha dado a todos aquellos que le honran. Entonces sigamos adelante, los invito a que sigamos adelante, y si nos ha faltado eso, es el momento de acercarnos a Dios y decirle, Señor, perdona y hazme un buen escudero. Hazme un buen escudero. Ayúdame a poder estar siempre firmes intercediendo por los hijos de tu pueblo, por los hijos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha hecho hijos para Dios Padre. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios tenga misericordia de todos nosotros, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa